Si alcanzas a ver lo que dice la pantalla, hay una frase que dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos escuchado esa frase alguna vez o la hemos leído, espero. Y más o menos todos sabemos quién la dijo, cuándo la dijo, qué estaba pasando en el momento en que esta frase fue dicha, qué había pasado antes, qué había pasado después de que esta frase fue dicha. Pero si hay alguien que esté medio perdido, vamos a leer Lucas 23:34. Y dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Con este versículo ya nos queda muy claro quién dijo esta frase, y si tú lees en tu Biblia unos versículos más arriba, vas a encontrar el título de estos pasajes que dice crucifixión y muerte de Jesús. Entonces ahora ya sabemos quién dijo esta frase, ya sabemos en qué momento de su vida estaba pasando, y desde mi punto de vista es una de las frases que tú puedes encontrar en la Biblia que te habla más de la misericordia y del carácter de misericordia de Dios. Fue una de las 7 frases que se dijo cuando Jesús estuvo clavado en la cruz. Y nos enseña cómo Jesús en medio de los problemas, en medio de la angustia, en medio del dolor, tuvo un corazón misericordioso. ¿Por qué? Porque esta frase fue dicha después de que alguien le traicionara, fue dicha después de que alguien le acusara injustamente, después de que alguien le negara, después de que lo pisotearon, lo humillaron, lo golpearon, le escupieron, se burlaron de él. Fue dicha después de que fue clavado en una cruz, donde horas después él sabía que iba a morir. ¿Y sabes qué? Aún en medio de todo eso, su corazón se movió a misericordia y él clamó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aún en medio de su sufrimiento podemos ver cómo Jesús tenía una preocupación y un genuino interés por las personas que ya lo habían golpeado, que no lo querían, que lo habían acusado injustamente, por las personas que lo calumniaban, incluso por las personas que pensaban muy diferente a él. Y aún así él oró por ellos. Y en su oración él menciona que las personas que estaban ahí no sabían lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque las personas que estaban ahí no sabían quién realmente era Jesús. Ellos desconocían que al tercer día iba a resucitar, desconocían que era la única persona que podía perdonar sus pecados, y muy probablemente, aunque ellos escucharon algún mensaje de Jesús, aún así no sabían que verdaderamente era el Hijo de Dios. Y como Jesús sabía que la ignorancia no quita la responsabilidad, por eso le pide a su Padre por misericordia en forma de perdón. Entonces, Jesús, siendo nuestro ejemplo, siendo nuestro mayor maestro, en medio del momento más difícil que pasó en su vida, nos enseña que tú y yo debemos de ser misericordiosos. Y nos enseña que tú y yo debemos de clamar por misericordia. Aun cuando la persona no te caiga bien, aun cuando hable mal de ti, aun aunque te haya visto feo, aun cuando se quiera poner a pelear contigo en Facebook, no importa, tú tienes que clamar por misericordia para esa persona. Y me tomé a la tarea de buscar la definición de misericordia en un diccionario común y corriente. Misericordia es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Si tú buscas en un diccionario bíblico, dice que es la habilidad que Dios da a las personas para que puedan sentir compasión, empatía y amor por otras personas, sean cristianas o no, o sean de ideologías diferentes. Y de estos versículos yo quiero que te quedes muy grabadas 3 palabras que vamos a estar repitiendo y que son fundamentales: compasión, empatía y amor. Y a lo mejor vas a decir, pues suena súper bonito y qué chido que Jesús haya orado, ¿cómo no lo va a hacer? Si es Jesús, Él es santo, y qué padres conceptos, qué bonitas palabras. Y ¿sabes algo? La misericordia solamente se queda en esos bellos conceptos y en esas bellas palabras si tú y yo no estamos dispuestos a hacer realmente algo por las personas, si tú y yo realmente no estamos dispuestos a clamar por esas personas. Y entre las muchas cosas que tú puedes hacer,
para mostrar misericordia por alguien, una de las principales es que tú le muestres a Jesús. Porque estoy segura que alguien en algún momento estuvo orando por ti, dobló sus rodillas por ti, invirtió de su tiempo, a lo mejor te escuchó, a lo mejor te abrazó, a lo mejor te ayudó cuando lo necesitabas, y esa persona te estuvo amando. A veces esto no es tan difícil de ver, no es tan fácil de ver, cuando somos de cuna cristiana o llegamos a la iglesia pequeños, pero aún así hubo una persona valiente que estuvo dispuesto a dar de su tiempo, a dar de su amor, a dar de sus oraciones para que tu familia, para que tus papás, para que tus abuelitos pudieran conocer a Cristo, y esa misericordia te alcanzó a ti. E incluso estoy segura que tus papás doblan rodillas para que la misericordia de Dios vaya contigo en tus sueños, en tus planes, en tu futuro, en tu ministerio. Y ¿sabes algo? Cada una de esas muestras de amor es lo que hace que tú y yo podamos estar hoy aquí. Esas muestras de amor fueron lo que hicieron que tú pudieras conocer a Dios, y que tú cuando tengas un problema puedas ir con Él, y que tú hace ratito que estabas alabando puedas alzar tus manos y puedas conocerle, pero fue porque alguien en algún momento decidió ser valiente y mostrar misericordia. Así que independientemente del llamado muy particular que Dios te haya dado, o más bien sumando al llamado que Dios te dio, sumado a tu ministerio, a tus dones, a tus talentos, a tus habilidades, tú y yo estamos llamados a hacer luz en este mundo. Y estamos llamados a llevar un mensaje de salvación a las personas que no conocen a Dios. Vamos a leer 2 Corintios 3, 2 al 4. Perdón si voy un poquito rápido, siento que tengo el tiempo encima. 2 Corintios dice: la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, y no está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Estos dos versículos nos muestran a un Pablo hablándole a los corintios, y básicamente lo que él le dice es que tu testimonio y tu vida tienen que ser la mejor carta de presentación, la mejor carta de recomendación, que le mostremos a la gente de allá afuera de que Jesús existe, de que Jesús es real, de que el evangelio no es una mentira, de que lo que estamos viviendo aquí no es una simple broma. Los frutos que tú des son la mejor carta de presentación que tú puedes hacer con las personas de allá afuera. Por eso tú y yo debemos de ser, nuestra vida debe de ser esa carta que cuando la gente nos vea diga: esa es una carta de amor, y que inmediatamente conozca al autor. Pero a veces como cristianos somos un poco chistosos, y cuando la gente nos ve a lo mejor lee una revista de chismes, a lo mejor lee un folleto de pura propaganda, o puede leer 1000 cosas, menos el amor de Dios en nosotros. Porque muchas veces nuestra actitud ha hecho que las personas de allá afuera no quieran saber nada de Dios. Y ¿sabes algo? Muchas veces tú vas a ser el primer contacto que tenga una persona con Dios. Muchas veces tu testimonio, muchas veces la forma en la que hablas, en la que te expresas, va a ser el primer contacto que esas personas tengan con Jesús. Uno de los propósitos de la vida cristiana, en la Biblia nos habla que vamos por un camino, que tenemos una carrera que correr, que lleguemos a la meta, y uno de los principales propósitos de la vida cristiana no es ver quién llega primero a la meta, no es ver quién llegó más rápido, no es ver quién llegó viéndose mejor, no es ver quién cantaba más padre, quién era más famoso, quién logró tener más seguidores, no es ver quién tenía la iglesia más chida. Uno de los verdaderos propósitos de la vida cristiana es llegar a esa meta acompañados, con la mayor compañía posible. Dice 2 de Pedro 3:9, la segunda parte de este versículo: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios anhela que todas las personas puedan tener la oportunidad de conocerle, y anhela que cada una de las personas pueda tener la oportunidad de arrepentirse. Así que yo te animo
a que en este camino que tú llevas como cristiano, lleves contigo a la mayor cantidad de personas posibles. Lleva contigo a tus amigos, lleva contigo a tu familia, lleva contigo a tus vecinos, a tus compañeros del trabajo, a tus profesores, a cada persona que tu vida puede impactar, llévala contigo, para que no llegues a la meta sola, ni solo. Y probablemente al principio vas a tener que disminuir el paso porque esas personas van a ir lento, o se van a tropezar, o se van a querer regresar. Y tú tienes que ser paciente, y tienes que jalarlos, y tienes que animarlos, y tienes que motivarlos para que ellos sigan en este camino. ¿Sabes por qué? Porque después ellos van a seguir adelante y van a traer a muchísima más gente a los pies de Cristo. Y esto es algo que yo he visto mucho en los básicos. Los primeros trimestres andan así como súper agarrados de ti y te piden que ores hasta porque la licuadora se les descompone, ¿no? Y ahí estás tú orando por que la licuadora se descompuso. Y conforme pasan esos 3 años, tú vas viendo cómo se despegan de ti y se van agarrando de la mano de Dios. Y ellos dan testimonio de cómo su vida ha sido transformada y cómo su vida ha sido impactada. Y lo que ellos quieren hacer inmediatamente es salir a decirle a otras personas que se tomen de la mano de Dios. Y así no llegan a la meta solos, sino que están cumpliendo el ir y hacer discípulos. Y ¿sabes algo? Esto no va a ser fácil. Hablar de Dios nunca es fácil, pero es de valientes. Recuerdo mucho a una hermana que en una ocasión me decía que esta generación necesitaba personas valientes. Y ¿sabes qué? Es cierto, porque estamos enfrentando muchas cosas que antes no se habían visto, a lo mejor no eran tan perceptibles. Y en estos tiempos, ser cristiano, decir que amas a Dios, querer tener tus convicciones bien firmes, va a ser motivo de burla, va a ser motivo de que te digan que eres intolerante, va a ser motivo de que te critiquen, te juzguen, hasta te van a borrar del Facebook, así súper extremistas. Pero tú necesitas ser muy valiente para defender tus convicciones. Necesitas ser muy valiente para entregar lo que hay en tu mano. Hace unos sábados veíamos con Kay, ¿qué hay en tu mano? Necesitas ser muy valiente para entregar lo que tienes a tu disposición. Necesitas ser muy valiente para amar a las personas que te van a juzgar, y necesitas ser muy valiente para mostrar compasión, porque este mundo tiene todo, esta actualidad tiene todo, estos tiempos tienen todo, menos compasión. Y va a ser difícil, pero en ese momento vas a recordar Lucas 23:34 y te vas a detener y vas a voltear a ver la cruz y vas a decir: Jesús, enséñame a ser compasivo como tú lo hiciste, porque no importó la circunstancia que tú estabas pasando, tu corazón pudo moverse a misericordia. Y tal vez no todos vamos a tener la oportunidad de irnos a un viaje misionero, pero soy tu fan, José. Pero empieza con tu entorno, empieza poco a poco, empieza a involucrarte con la gente que está a tu alrededor. No me refiero a que vas a andar de chismoso, ¿verdad? Escuchando a ver qué le pasó al vecino, sino que empieces a ser bondadoso, que empieces a ser amoroso, que las personas a tu alrededor puedan ver que tú tienes un interés genuino en que ellos estén bien. Y cabe aclarar aquí que interés genuino y compasión es muy diferente a sentir lástima. Cuando tú tengas compasión por una persona, tú vas a tener paciencia, vas a saber escuchar, vas a ser amoroso y vas a preocuparte realmente por lo que pasa con ellos. Quiero contarte una anécdota. Cuando yo era pequeña, recuerdo que una vez me despertó un alboroto que había en mi casa. Me levanté de mi cama en la madrugada, crucé la sala, yo vivo en un departamento, ahí tienen su casa cuando gusten. Me asomé al pasillo y vi a mis papás en el pasillo junto con la mitad del edificio. Y pues no me dejaron ver el chisme, entonces me regresaron a mi cama. Pero al día siguiente, mamá nos contó qué había pasado. A 2 puertas de mi departamento vivía una vecina. Esa vecina tenía 3 hijos, el mayor tenía aproximadamente 9 años. Esta vecina tenía problemas con las adicciones y tenía problemas económicos. Entonces, el día que yo me desperté por el alboroto, esta vecina llega, le empieza a pegar a sus pequeños, el más grande se mete para que no le pegara a sus otras hermanitas
y la vecina le empieza a pegar más y más y más fuerte cada vez. Yo no sé qué era exactamente lo que estaba pasando a ese niño para tomar la decisión de aventarse de una ventana de un tercer piso antes que seguir viviendo lo que estaba viviendo. Y este pequeño sobrevivió. Las autoridades intervinieron para que pues los pequeños ya no siguieran viviendo con su mamá. Yo me acuerdo mucho de esta historia porque a lo mejor en ese tiempo yo era pequeña, ¿no? Ni sabía quién era mi vecina. Pero si eso pasara en este momento, yo me pregunto, ¿cuál sería mi actitud? ¿Sería indiferente? ¿No me quisiera meter en problemas con la vecina conflictiva? ¿Me iría a cuchichear con otras vecinas de que trata bien mal a sus hijos? ¿O decidiría dejar de ser indiferente y presentarle a Jesús? No te esperes a que sea tarde para alguien para que tú hables de Cristo. La necesidad puede estar al lado de ti. No seas indiferente, porque hay personas que necesitan que alguien les hable de Jesús. ¿Y por qué te cuento esto? A veces estamos súper concentrados en nosotros, en nuestros sueños, en nuestro futuro, en el éxito, en triunfar, que nos olvidamos que hay mucha necesidad alrededor de nosotros. A veces creemos que la necesidad se nos va a presentar en un viaje misionero a los Mazahuas, que se nos va a presentar en unos ojitos en el metro que nos van a pedir una moneda. Y no me malentiendas, si tú tienes la oportunidad de ir a estos viajes, ve y sirve y da lo mejor de ti. Si alguien se te acerca y te pide comida, le compras una torta o le das tu lunch, aunque ese día te quedes sin comer, porque son personas que lo necesitan. Pero no te cierres a que la necesidad solamente se presenta así. Estoy segura que hay chavos en tu escuela, que hay personas en tu trabajo, en tu vecindario, en tu colonia, que están necesitando que alguien les hable de Cristo. Todos los días, tu entorno, tu alrededor, está esperando a que tú te manifiestes y está esperando a que tú resplandezcas con la luz que Dios puso en ti. Tampoco digo que esté mal que pienses en tu futuro, que tengas planes, que tengas sueños. Entiendo que todos estamos en una edad en la que nos preocupamos demasiado por lo que viene. Algunos estamos empezando a trabajar y ser adulto es un poco raro. Otros están empezando sus carreras. Otros están apenas decidiendo qué van a estudiar. Y qué padre que puedas vivir esta etapa con Dios. Y qué padre que puedas poner tus sueños en sus manos. Ve por ellos, prepárate, pero nunca te olvides de las demás personas. Nunca te vuelvas egoísta, nunca camines con indiferencia, nunca escondas la luz que Dios puso en ti. Hay personas que necesitan a Jesús y a lo mejor si tú tienes un problema, si tienes una necesidad, si estás triste, si te rompió en el corazón, tú puedes ir a los pies de Cristo y ponerlo y sabes que Él te ayuda. Hay personas que no pueden hacerlo porque no conocen a Jesús y están esperando a que alguien se los presente. Romanos 8, 19 y 22 y 23. El versículo 19 nos dice que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Más abajo en el versículo 22 nos dice que toda la creación gime y aún con dolores de parto. La creación está esperando a que tú te manifiestes, la creación está esperando a que tú brilles. Todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor, todas estas marchas, todas las personas desaparecidas, la violencia en general, legislaciones que se levantan en contra de la voluntad de Dios, todo eso es solamente la creación clamando, es la creación sufriendo, es la creación gimiendo para que tú despiertes y para que puedas manifestar el amor de Dios y que puedas hablar de compasión en un mundo donde no se habla de amor, donde no se habla de misericordia. Y quiero contarte otra historia. Antes de que Dios me regalara mi lugar en la UAM, tuve el placer de estudiar en el Politécnico y bueno, ya, qué oso, amigos.
teníamos una clase que era de español, expresión oral, algo así. Y nos pusieron a hacer una actividad. Entonces tú tenías que pasar al frente, escoger un personaje de caricatura y decir, no sé, yo me parezco a Moana por esto y esto, ¿no? Entonces yo me acuerdo que la mitad de mi salón entendió mal la actividad y en lugar de decir las características empezó así a sacar sus traumas y se empezó a debrayar ahí arriba. Hasta había unos que estaban llorando, en verdad. Pero lo que yo me acuerdo de esta actividad es que me di cuenta que yo no sabía nada de las 40 personas que compartían salón conmigo todos los días, 7 horas, y en verdad que yo no me había interesado qué pasaba en sus vidas y la verdad no planeaba preguntarles, ¿no? Y me acuerdo mucho que había chavos que decían que sus papás se habían divorciado, otros que pues sus papás los habían abandonado, nunca los conocieron. Una chava en especial había escogido esa carrera porque quería hacerle los medicamentos a su mami que tenía cáncer terminal. Y eso me sirvió mucho para pensar que había un buen de cosas que pasaban a mi alrededor y que yo no estaba interesada en saber. Y que si no fuera por esa actividad, esa dinámica, yo en mi vida me habría parado y le habría preguntado a alguien si necesitaba algo, qué estaba pasando en su vida, si yo podría ayudarle. Yo estaba súper enfocada en mí, en lo que yo quería, en mi sueño, en mi carrera, y tal vez en otro momento pueda platicarte cómo fue que Dios sobró en mí y lo que me costó. Y sabes algo, yo no quiero que a ti te cueste lo mismo. Yo no quiero que Dios te tenga que jalar las orejas. Yo no quiero que sea tarde para alguien como lo fue a lo mejor para esa vecina mía, para que tú despiertes y para que te des cuenta que hay algo que Dios te mandó a hacer, que tienes que hacerlo. No te estoy juzgando, no te estoy criticando, no lo tomes así, no pienso hacerlo. Al final de cuentas solamente tú y Dios saben si tú estás haciendo las cosas, no tengo por qué saberlo. También Dios sabe si tú no las estás haciendo, pero lo que sí busco hoy es incomodarte. Que tú puedas estar incómodo, que realmente puedas hacer lo que Dios te mandó a hacer, que te levantes y que vayas a hablar lo que Dios te mandó a hablar y que vivas como Dios te mandó a vivir. Y que defiendas tus convicciones como Dios te mandó a defenderlas. Y que en medio de todo eso tú puedas ser un testimonio de compasión para esta generación. Yo espero que tú puedas ser esa persona valiente. Dice su palabra que tenemos que ir y hacer discípulos a las naciones. Pero no te esperes a ser el misionero del año. No te esperes al viaje misionero a los Mazaguas anuales. No te esperes a terminar tu carrera para ahora sí irme a viajar por todo el mundo. Puedes empezar desde ahorita. Puedes empezar viendo la necesidad que hay a tu alrededor. Puedes empezar con tus compañeros en la escuela, con tus vecinos. Decía Keila hace unos sábados, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué es lo que tienes en tus manos que le puede servir a Dios, que le puede servir a otras personas para que le conozcan? Y a lo mejor tú dices, la verdad no tengo nada. No importa. No importa. Dispón tus manos para que Dios te use. Solo necesitas tener disposición. A veces nuestro problema no es el egoísmo, a veces nuestro problema es la indiferencia. A veces no nos importa qué pasa a nuestro alrededor, qué pasa en nuestro país, pues porque a mí no me ha tocado, porque no le ha tocado a mi vecino, porque no le ha tocado a mi amigo. Nos volvemos indiferentes. Y a veces nos ponemos en una posición de jueces donde nosotros pensamos que pues las personas malas no merecen que nosotros les hablemos de Dios, ni que nosotros nos preocupemos porque alguien les hable de Dios. Seamos sinceros, ¿cuántos de aquí cuando escuchamos historias de violaciones, de secuestros, de asaltos, lo primero que hacemos es maldecir a la persona que hizo mal? O criticar muy puntualmente y con mucho detalle lo que las personas hacen mal. Muy pocas veces nuestra posición habla de compasión, muy pocas veces nuestra posición habla de misericordia. A veces oímos historias donde alguien se subió a asaltar a la combi, otro le disparó y decimos, ¡ay, qué bueno!, ¿no? Se lo merecía. ¿Para qué andaba asaltando? Un asaltante menos.
cuando escuchamos estas historias siempre oramos por la víctima, pero nunca oramos por el victimario. ¿Y sabes algo? Cuando Jesús estuvo clavado en la cruz, Él fue la víctima. Y tú y yo fuimos los victimarios. Y aún así, Él oró por nosotros. Porque dentro de esa oración que leíamos al principio, no solamente era para los que estaban ahí, esa oración te alcanzó a ti y a mí. Su misericordia te alcanzó a ti y a mí. Y es momento de que tú salgas y des de gracia lo que de gracia has recibido. Dice Santiago 2:13, no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Actualmente hay un buen de situaciones, un buen de problemas que a nuestra generación le está tocando enfrentar. ¿Y cómo las vamos a enfrentar? ¿Con más odio? ¿Con más ira? ¿A bibliazos hasta que entiendan? ¿O con compasión? ¿O con misericordia? Hace apenas unos días tuvimos una marcha súper feminista extrema en la Ciudad de México, llena de violencia, llena de ira, llena de odio. Tenemos toda la ideología de género levantándose, tenemos un buen de violencia en el país, legislaciones que van en contra de la voluntad de Dios, y es súper fácil ponernos a atacar, ponernos a juzgar, ponernos a maldecir. Pero ¿sabes lo que es verdaderamente difícil? Que aún en medio de que tú des tu punto de vista, aún en medio de que tú te expreses, aún en medio de todo eso, pueda haber misericordia, pueda haber compasión por las otras personas. Piénsalo de esta forma: las personas que defienden todo esto, las personas que exigen todo esto, ellos creen y ellos piensan en su razonamiento genuinamente que es la verdad. O sea, ellos están convencidos de ello, tanto como para ir hacia una marcha, tanto como para ir a exigir, tanto como para ir y pedir que hagan leyes que los defiendan. Pero por eso decidí abrir con Lucas, porque la oración de Jesús dice: no saben lo que hacen. Y a lo mejor ya me fui, ¿no?, a los problemas de la sociedad, a los problemas del país, pero vamos a regresar a tu entorno, vamos a regresar al poco a poco. Tu amigo que siente atracción por el mismo sexo no sabe lo que hace. Tu amiga que está a punto de iniciar una vida sexual activa no sabe lo que hace. Tu compañera del salón que abortó no supo lo que hacía. Los que están a punto de divorciarse, las personas que fueron violadas, las personas que violaron, los corruptos en el gobierno, ninguno de ellos tiene un conocimiento pleno de quién es Dios. Y no hay que irnos a escenarios tan extremistas, porque hay personas que económicamente están bien, que su familia está unida, y aún así se habla de depresión, se habla de suicidio. Y ¿sabes qué? Todas esas personas están esperando a que tú te levantes y que tú vayas a hablarles de quién es Dios. Y muchas veces se te van a acabar los argumentos, no vas a saber qué decir, pero Jesús te da el ejemplo: tienes que clamar. Porque muchas veces lo único que va a mover el corazón de Dios a misericordia es que tú ores y que tú clames, incluso cuando ya se te hayan acabado los argumentos. Tienes que clamar a Dios. Una vez yo iba para la universidad y me marcó una amiga por teléfono y me dijo: oye, Beca, tuve un problema con mi novio, hay un problema con mi novio, ¿puedo hablar contigo cuando llegues? Le dije: pues sí, está bien. Entonces, en el camino de mi casa a la universidad, yo iba pensando en mi disque consejo que le iba a dar, ¿no? No, pues a lo mejor se puso celoso o andaba de tóxico. Llego a la escuela, le marco, nos quedamos de ver y veo que en cuanto viene acercándose empieza a llorar. Y cuando llega conmigo se me echa encima y me abraza, y era un saco de lágrimas así, no la podía parar, y me quedé así como de ok. Y justo cuando iba a abrir mi boca para decir algo, mi amiga me dijo: Beca, acaban de violar a mi novio. Y esa misma cara hice yo. Me quedé en shock, me quedé en blanco y dije: ¿qué? No tenía nada preparado para eso.
Y lo único que pude hacer fue comenzar a llorar con ella y abrazarla. Aparte de que yo soy bien chillona, en verdad me dolía porque a ella le estaba doliendo. Empecé a llorar con ella y la abracé y lo único que me salió fue decirle, déjame orar por ti, por favor. Y oré por ella, oré por su novio, oré por las personas que lo habían hecho. No recuerdo exactamente qué dije, la verdad, no te voy a mentir. Quedó más tranquila y no te voy a decir que al día siguiente aceptó a Cristo y ya es súper cristiana. Lastimosamente no. Pero el trimestre pasado, platicando en una plática normal, común y corriente, ella me decía, Beca, yo sé que Dios existe, porque el día que tú rezaste, yo sentí su abrazo. No tu abrazo, su abrazo. Y yo sé que la semilla está sembrada. ¿Y sabes qué? Las personas allá afuera están esperando que alguien vaya y les dé el abrazo de Dios. Las personas allá afuera están esperando a que alguien les diga que aún hay esperanza. Que no importa que hayan pasado o no importa que hayan hecho, si se arrepienten aún hay esperanza. Y sabes, para que eso pase, para que las personas puedan sentir ese abrazo, necesitan levantarse instrumentos de Dios para hacerlo. Extensiones del amor de Dios aquí en la tierra. Por último, quiero leer Romanos 2:4. Que dice, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Ya sé que la primera parte parece trabalenguas, pero vamos a concentrarnos en la segunda parte. Quédate con la segunda parte. Dice que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esto quiere decir que la bondad de Dios fue lo que hizo que tú y yo pudiéramos arrepentirnos y conocerlo. Sé que va a sonar súper difícil de creer lo que te voy a decir y no me lo vas a creer, pero yo nunca he escuchado a alguien darte su testimonio de cómo conoció a Cristo y decir, yo conocí a Cristo porque un día fui a la iglesia y alguien me vio feo. O yo conocí el amor de Dios porque alguien fue indiferente conmigo. No, yo supe que Dios era amor cuando alguien me trató con desprecio. Yo nunca lo he escuchado, ¿tú sí? Pero al contrario, en el tiempo que Dios que me ha permitido estar en enseñanza, he escuchado muchísimos testimonios decir, yo tenía una necesidad y alguien me ayudó. Yo estuve en el hospital y alguien fue a orar por mí. Yo estuve enfermo y alguien fue a visitarme. Yo tenía una necesidad y alguien me dio una despensa, alguien me dio una ofrenda, alguien oró por mí, alguien me abrazó, alguien estuvo para mí, alguien me escuchó. Y al final de cuentas estos testimonios terminan dándole la gloria a Dios, porque Él es el que hace las cosas, porque fue su bondad. Pero esa bondad para manifestarse en las personas necesita un instrumento. Y en todos los testimonios escucho algo que se repite, hubo alguien. Y a lo mejor no se saben su nombre, a lo mejor ese nombre no va a ser famoso y no importa, porque no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Jesús. Pero para que esas personas pudieran dar su testimonio y pudieran decir, yo conocí a Cristo y conocí su amor, hubo alguien que estuvo dispuesto a ser valiente. Hubo alguien que estuvo dispuesto a no ser egoísta. Hubo alguien que estuvo dispuesto a dejar de ser indiferente. Y si tú te preguntas qué se necesitó para que esas personas fueran instrumentos, eran las más capacitadas, eran las más sabias, eran las que tenían mejores medios para hacer las cosas. No, simplemente estuvieron dispuestos cuando Dios los llamó. Fue todo lo que ellos necesitaron, estar dispuestos a ser usados por Dios, estar dispuestos a ser valientes, estar dispuestos a hablar de Dios, estar dispuestos a dar un abrazo al que lo necesitó. Fue lo único que estas personas necesitaron. Tú no sabes cuánto tu vida puede impactar la de otras personas. Tú no sabes cuánta necesidad hay en tu entorno y cuántas personas están esperando
a que tú de verdad brilles con la luz de Cristo. Y te voy a pedir que cierres tus ojos. No te voy a pedir que alces tu mano o que pases al frente o que te pongas de pie. Esto es algo entre tú y Dios. Solamente tú sabes si tú haces las cosas, si no las haces. Solamente el Espíritu Santo puede decirte la condición de tu corazón. Y piensa si has sido indiferente, si has sido egoísta, si has visto la necesidad y has preferido voltear la cabeza. Y pídele perdón a Dios, y este es el caso. Pídele perdón porque muchas veces ignoramos lo que Él nos mandó a hacer. Porque queremos misericordia, pero no damos misericordia. Porque queremos más de Jesús, pero no estamos dispuestos a darle a Jesús a otras personas. Pero que no se quede ahí. Ahora pídele que Él pueda ayudarte a hacer luz. Que Él pueda darte esa habilidad de ser misericordioso. Señor, y te pedimos perdón si en algún momento hemos sido indiferentes o hemos actuado indiferentes. Perdónanos si hemos sido egoístas. Perdónanos si hemos preferido concentrarnos en nosotros mismos antes que voltear a ver la necesidad que hay a nuestro alrededor. Perdónanos por no ser misericordioso como tú lo fuiste. Pero ayúdanos, Jesús. Pon en nosotros tu carácter de misericordia. Pon en nosotros un corazón que se incomode al ver una necesidad, al ver una injusticia. Pon en nosotros un corazón que clame por otras personas. Que no importa cuánto tengamos que dejar, cuánto tengamos que orar, cuánto tengamos que insistir para que esas personas te conozcan, Jesús. Que nuestro corazón entienda la convicción de que no se trata de nosotros, sino que se trata de ti, que siempre has sido tú, Jesús. Ayúdanos porque sin ti no podemos hacerlo. Porque sin ti no podemos mostrar misericordia, ni compasión, ni amor. Ayúdanos a ver a las personas como tú las ves, no como nosotros las vemos, no como nosotros juzgamos. Ayúdanos a ver con tu misericordia y con tu compasión, Jesús. Recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, y lleno de ti hoy, y llevar tu amor a mí. Por último, ponte de pie. Ya le pediste perdón, ya le pediste ayuda. Ahora vamos a hacer lo que Jesús hizo y vamos a clamar por misericordia.
Cierra tus ojos y trae a tu mente a alguien que esté en necesidad.